para ayudarte. Para que todas las personas que lo necesitan tengan su silla de ruedas, la ONG Silsa realiza la campaña nacional Llegar a Más. Durante los próximos 2 meses, Silsa duplica la cantidad de sillas de ruedas que entrega mes a mes en forma gratuita. Por eso, si conoces a alguien que necesite este elemento y no cuente con los medios para obtenerlo, comunícate con Silsa al 0810-777-9999. Vos podés hacer que nuestra ayuda llegue a más. Si estás harto de los que no avisan sus maniobras, El tránsito harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar, lo hacemos entre todos. vos podés hacer que esto cambie. Y el tránsito seguro también lo haces vos. Avisa antes tus maniobras. Usa luces de giro para cambiar de carril o doblar. Luchemos por la vida. El llanto de un chico conmueve y despierta sentimientos encontrados. Anuncie su empresa en esta radio y haga que un chico llore por su producto. Mami, ¿compras? No, Fin del espacio publicitario. Sistema de programación activado. Son las 16 horas. Temperatura 23 grados. La humedad relativa del aire es del 41%. ¿Está? Sí, hola, buenas tardes. Estamos en otro encuentro de espiritualidad y ciencia, aquí por la radio de internet, abastoradiotv.com.ar, por Congreso, estamos 2015, Avenida Entre Ríos 166 cuarto B, todos los sábados, grabando nuevos programas, todos los sábados de 16 a 17, como dije, encuentros de espiritualidad y ciencia. Tratamos de integrar una cita con la mística de Oriente y Occidente, integrar Oriente y Occidente, la mística, la espiritualidad en el arte, en la filosofía y en la ciencia. En especial, me paro en las ciencias de la educación, la pedagogía, la metodología de enseñanza, todo lo que es útil para los educadores, pensar de todo lo que hablamos o temas que tratamos, cómo utilizarlo cada uno en su rol, en su institución educativa, sea preescolar, sea primaria, hay que adaptarlo a los distintos niveles de enseñanza, ¿no es cierto? Pero el método que cada uno creo recrea, ese puede ser único. Bueno, y decía otra ciencia en la que me paro, es la psicología, y creo que hay que integrar estas dos ciencias, y por eso digo, se puede transmitir, se puede enseñar con un método. Y ese método yo digo que puede ser integrando todas las técnicas artísticas. Y todas las ciencias en realidad salen de una ciencia madre llamada por la Blavatsky, por muchos maestros anteriores también a la Blavatsky, la creadora de la sociedad teosófica o la teosofía contemporánea, como digo yo, porque la teosofía ya existía miles y miles de años atrás. Y entonces decíamos que se llamaba eso por ahí la ciencia sagrada, la ciencia oculta, para algunos era la metafísica, para otros esta ciencia oculta era por ahí, es que confunden por eso estas palabras con algo misterioso, algo raro.
y esto es para unos pocos que se den cuenta de esto. Era la ciencia esotérica, la que enseñaba a los grandes maestros. Entre ellos, cuando hablo de los grandes maestros, siempre me acuerdo de Pitágoras, pero Pitágoras era contemporáneo de otros grandes maestros, que hoy traje un texto de Confucio. Confucio estuvo un poquito después de otro chino, de Lao Tse. Lao Tse, que después muchas de sus grandes enseñanzas, su filosofía o la ciencia, ¿no? De ahí, esas ciencias eran, había conocimientos psicológicos, conocimientos de filosofía, metafísicos, conocimientos hasta que se podían aplicar luego a la política, como el caso de Platón, donde tiene su república, y bueno, eran enseñanzas que se difunden de ahí. Muchos de estos maestros, el que traje hoy, Confucio, vivió, como decíamos Pitágoras, anterior a Jesucristo, como el Buda en la India también. Bueno, Confucio es del 551 al 479 antes de Jesucristo. Es uno de los grandes maestros espirituales de la humanidad. Y este libro, que yo compré, creo, en Hastinapura, se imprimió en el 2006. Y el libro se titula Es del medio invariable, Chung Chung. Bueno, acá tiene muchísimas que yo voy a leer, comentar algunas, versos, aforismos, pensamientos, reflexiones, que por eso se pueden analizar desde el punto de vista tanto filosófico como psicológico. Bueno, Confucio era un gran maestro, era un gran amante de la educación y enseñaba esto que llamaba el sendero del cielo, el sendero de los grandes sabios. Inspiró y tuvo muchísimos discípulos que fueron los que luego sintetizaron sus libros, sus enseñanzas. El padre Confucio era un hombre humilde, pero era muy recto y respetuoso de la ley del cielo. Su mamá llevaba por nombre Yencheu, quien solía concurrir al sagrado monte Ni para orar a las dificultades, a fin de que el cielo les otorgue la gracia de tener un hijo santo y sabio. Bueno, dice que parece que escucharon las plegarias de la mamá, y en la noche del nacimiento del niño, 2 dragones, símbolos del amor a Dios y la sabiduría, rodearon el techo de la casa de sus padres. 5 sabios ancianos descendieron al patio de la casa desde los cielos. Sus cuerpos estaban conformados por los elementos más puros de los 5 planetas, representando a los grandes elementos de la naturaleza que rinden honores al nacimiento de una gran alma. Cerca de las habitaciones de la madre se oyó el canto del Señor, el celeste alfarero. Voces en los aires pronunciaron estas palabras: el cielo concede la oración nacida del amor, el nacimiento de un hijo perfectamente sabio. Por eso, bueno, algunos dicen algo de mito, también dicen que cuando nació, por eso digo Jesús, también hay toda una relación parecida a esto, cuando nació el Buda, cuando nació Pitágoras también, parece que hay toda una historia, ¿no? Que a veces se puede confundir por eso con la leyenda, el mito de estos grandes maestros, ¿no? Y algo debe haber habido, ¿no? Que retumbó, resonó. Esta historia maravillosa es la razón por la cual el recién nacido fue llamado Kun, palabra cuyo significado es gracias, Señor, por haber respondido nuestras plegarias.
Años más tarde sus discípulos lo llamaron Maestro Kun o Confucé, y de ahí vino el término que se latinizó para ser Confucio, como se lo conoce en Occidente. Que me pareció interesantísimo esto, cuando volví a releer esto, que el nombre original era Kung Fu Se en chino, y que, bueno, eso al latinizarse lo conocemos como Confuso. Desde su más tierna edad sintió atracción por todo aquello que estuviera relacionado con los rituales y el culto. Se dice que solía improvisar escenas que recordaban ceremonias sagradas e invocaciones de agradecimiento a los dioses. Un acontecimiento doloroso marcó la niñez de Confucio. Su papá murió cuando él tenía solo 3 años de edad. Toda su vida recordaría este hecho, lamentando no haber tenido la dulce posibilidad de servir y cuidar a su padre en su edad madura. Esto es terrible para realmente cualquier persona, y para un niño perder a la madre o el padre. Siempre se siente la pérdida, pero más es terrible cuando uno lo necesita, ¿no? Y cuando uno es tan pequeño, realmente perder al padre, a la madre. Yo me lamenté de mi abuelita por eso, pero tenía 10 años y mi abuelita ya era relativamente grande. Bueno, así que esto lo marcó a él, ¿no? Él mismo diría después a sus discípulos: mi niñez y mi juventud se desarrollaron en condiciones muy humildes. Esa es la razón por la cual tuve que aprender diversos oficios para poder ayudar a mi familia. A la edad de 15 años comenzó a estudiar los libros sagrados. Es un ejemplo realmente, por eso de voluntad, de sacrificio. Por eso lo admiro tanto yo a Confucio, ¿no? Comenzó a leer, a estudiar a los 15 años, a investigar los libros sagrados llamados canónicos, cuyas enseñanzas lo guiarán y acompañarán al resto de su vida. A los 19 años, muy jovencito, contrajo matrimonios. De esa unión tuvo un hijo llamado Li y una hija. Su primer empleo fue el de intendente de los graneros públicos, el cual se vio obligado a aceptar para poder cuidar adecuadamente de su familia. Desempeñó sus funciones con seriedad y de modo idóneo. Sin embargo, su profundo amor por los seres humanos hizo que a los 22 comenzara su verdadera obra educadora, para lo cual abrió una escuela para la formación de los jóvenes. Como no tenía mayores posibilidades económicas, decidió establecer dicha escuela en su propia casa. Y siendo que muchos estudiantes provenían de familias pobres, como retribución a su enseñanza, recibía simplemente algunos alimentos, costumbre que mantendría a lo largo de toda su vida. Como no podían pagarle con dinero, eran humildes, bueno, pagaban con lo que podían, ¿no es cierto?, alimentos. Sin embargo, la educación era intensa y extremadamente disciplinada. No toleraba la haraganería ni la negligencia. Él exigía de sus discípulos una férrea voluntad para aprender y una predisposición natural para el mejoramiento de sí mismos. Enseñaba los libros sagrados, otorgando una gran importancia al estudio profundo, la práctica de los rituales y, por sobre todo, a sus 2 artes más amadas. Amaba lo que yo también amo tanto, la música y la poesía. Pero también amó la ciencia, por eso en la época de Confucio no estaban separadas las ciencias, no había la medicina, no había la facultad, pero sabían técnicas de sanación y demás, ya en las escuelas de misterio sabían todo esto. Y medio estaba emparentado, por eso con lo que a él le gustaba tanto, con los rituales, con cantar y toda esa música sagrada, ¿no?, para él.
De este periodo proviene el término Menshen, con el cual se conocía a sus estudiantes. Menshen significa discípulos de la puerta y tuvo su origen en el hecho de que los discípulos de Confucio tomaron la costumbre de reunirse devotamente a la puerta de esa escuela esperando la llegada del maestro. Bueno, me pareció interesante comentar, después vamos a leer algunos, pero realmente algo de la biografía me parece maravillosa de esta persona, ¿no es cierto?, admirable, humilde, sabia, inteligente, que amaba dar, transmitir todo lo que él iba descubriendo y seguía siempre estudiando y aprendiendo, y amaba por eso, como decíamos acá, estas dos artes que yo también las amo profundamente, la música y la poesía. Narra la tradición que aprendió el arte de ejecutar el laúd con una gran perfección junto a su maestro Xiang. Sabía un instrumento. Esto es importante, por eso yo digo que todos los que aman la música tienen que saber tocar un instrumento, bailar o cantar. Y la profundización en las ciencias musicales lo llevó a cabo junto a su maestro Chan Hon. Este saber, junto a sus dotes naturales para componer poemas, hicieron de su escuela un ejemplo de su sabiduría y elevación espiritual. Se dice que a menudo, cuando los discípulos le hacían preguntas acerca, esto y acá me causó una profunda sorpresa esto de que yo admiro todo esto hacer, ¿no? Cuando los discípulos le hacían preguntas acerca de temas de filosofía, religión o arte, él respondía, porque cantaba, yo no canto, él respondía entonando una canción que contenía la enseñanza solicitada. Podía ser la letra, o en este caso sería la poesía, transmitiendo toda esa sabiduría. Cosa que a mí también se me ocurrió, ¿no? Y ojo, no es que me compare con Confucio, por Dios, gran maestro. Pero bueno, yo soy maestra de escuela normal, que amo por eso a todos los maestros de escuela normal, y amo la escuela normal número 4 en la que estudié, y agradezco a todos mis profesores y a mi papi, que también era maestro normal nacional, a dos tías que eran maestra normal nacional, y otra tía que siempre la nombro, que era profesora de matemáticas. Esto sí, era una pitagórica, mi tía Beta. Y bueno, decía entonces que él respondía acerca de esos temas cantando, ¿no? Entonando una canción que contenía la enseñanza solicitada, o bien con un poema pedagógico recitaba, hecho por él, por supuesto. La única excepción era cuando el recuerdo de algún acontecimiento triste o la visión del dolor en su semejanza inundaba su corazón. Entonces no podía contener las lágrimas, trocando sus canciones en un sentido llanto. Y acá valga mi comentario, no estaba Freud para hacer sesiones o la aplicación psicológica de eso. Por eso hacía todo lo que él sabía, por ahí más desde la música, pero claro, no había la música tomada la música como musicoterapia, la danza como danzaterapia, la poesía como yo la promuevo con todo un valor no solo educativo, sino también terapéutico. Y entonces, bueno, estamos en el siglo XXI, evidentemente. Confucio nos dio grandes bases para filosóficas, teóricas, metafísicas, que después tomamos, cada uno en su ciencia, y yo creo que han recogido por eso muchísimo los psicólogos transpersonales. Lo que yo les digo, los invito a que cada uno recree su propio método, como hizo Confucio, como hizo Pitágoras, que no repitan ni se queden copiando solamente, repitiendo lo que dijeron estos maestros que nos han precedido, ¿no es cierto? Sino tomamos de cada uno lo que nos sirve de base para poder cada uno recrear su método, sea en la música componer,
sea en la danza también, sea en la parte técnica, los nuevos inventos, sea en la medicina, descubrir nuevos métodos, investigar nuevas vacunas. Y bueno, por eso tenemos que agradecer a los grandes inventores realmente, a los grandes precursores que se adelantaron a esta época. Y después durante los siglos fueron surgiendo los distintos avances tecnológicos y bueno, en fin. Antes no había ni tantos instrumentos tampoco, ¿no es cierto? Tampoco el piano como es actualmente, tampoco era así, era más pequeño y no era como el piano que yo tuve, por ejemplo. Y luego después surgieron acá del piano todos los órganos, ¿no es cierto? Y bueno, fueron surgiendo distintas adaptaciones o fue evolucionando la base, la idea, ¿no? Lo mismo pasa, por eso digo, con el sonido, con la imagen, todo fue surgiendo, ¿no es cierto? Antes no había cine, yo me acuerdo que era pequeña, no había cine, habrá surgido la televisión, también la televisión, eso cuando yo era pequeña, muy pequeña, no había televisión, y bueno, luego surge la televisión en el siglo XX, y bueno, así fueron surgiendo cosas que uno no se imaginaba que iba a surgir. Tampoco, bueno, en este sentido, por eso decía Confucio, se adelantó a muchas cosas, pero por eso digo, tuvo sus limitaciones. Y acá decía, bueno, que lloraba cuando veía la tristeza en vez de adaptar. Por eso digo, no estaba Freud. Por eso yo digo que a partir de Freud, hay que dar importancia a la ciencia psicológica y en especial este método de análisis del inconsciente o de la análisis de la psiquis, que de ahí viene la palabra psicología, que algunos la traducen como alma, en fin, y acá otros discuten qué es el alma, qué es la mente, qué es la conciencia, acá viene el problema, ¿no? Yo creo que en vez de discutir, investiguemos, profundicemos y cada uno recree su método para investigar realmente, ¿no es cierto? Confucio siempre anheló que los seres humanos practicaran las virtudes más elevadas y siguieran las leyes sagradas que enseñaban los grandes santos de la antigüedad. Esta es la razón por la cual a menudo ocupó cargos públicos en diversos estados, anhelando traer a la tierra el divino orden que reina en el cielo. Y como muchas veces sucede, este esfuerzo para lograr felicidad y sabiduría para sus semejantes no estuvo exento de los sufrimientos, pesares que son propios de la vida de las grandes almas que abandonan su pequeño bienestar por el gran bien de la humanidad. Traje en este momento realmente, por eso a Confucio, para que lo imitemos cada uno en lo que podamos, en donde dejemos de lado por ahí nuestras diferencias individuales, nuestra sapiencia individual particular de cada ciencia y nos unamos para ayudar a los que realmente necesitan ayuda, a los que tienen menos que nosotros, que podamos brindarle esto, ¿no? Un poco el ejemplo, por eso traje de este gran maestro. Sus esfuerzos por elevar el ser humano se basaban en la educación unida a la enseñanza espiritual. Mediante ellas, decía, la bondad latente en el corazón se puede manifestar irradiando armonía y felicidad a todos los seres del universo. Su amor por la paz y su rechazo a todo lo que implique violencia se reflejan en el siguiente hecho de su vida. En cierta ocasión, Confucio pasaba por el reino de Wei, donde se encontró con el duque Ling, y éste le dijo: sé que tu sabiduría es amplia y tu conocimiento de los seres humanos muy vasto. Te agradecería que me instruyeras acerca del arte de la guerra, el cual es importante para mí y que tú seguramente has de conocer. Y Confucio simplemente le respondió: si me preguntases sobre altares, templos para las divinidades o vasos ceremoniales,
con gran alegría te respondería, puesto que soy un experto en ello desde hace mucho tiempo, pero nada sé de la guerra, ni de cómo matar, ni de cómo organizar ejércitos. Si el cielo me protege, nunca lo sabré. Me hago, por eso digo, aliada de estas palabras de Confucio. Ojalá también muchos se aliaran con todas estas enseñanzas para parar la violencia, la guerra, y para promover el amor, la paz, no solo cada uno a su alrededor, para que es una manera de que se difunda por todo el mundo y la humanidad, cada uno difundiendo a sus semejantes amor. Sus semejantes pueden ser los hijos, los sobrinos, los amigos, los alumnos de la escuela, en fin, los que están alrededor de uno, ¿no es cierto? Luego sigo con un poquito esta biografía tan emotiva que le han hecho a Confucio. Con pesar en su corazón abandonó el reino de Wei. Durante toda su vida, es como me pasa a mí cuando me enojo, que por ahí me voy. No hay que hacer esto, hay que seguir en la lucha. Durante toda su vida Confucio predicó la doctrina de la virtud, basada en la no violencia y la veracidad que han seguido desde siempre los santos y los grandes maestros. Y acá me surge la imagen, esto de la no violencia, de Gandhi, que bueno, ya está muy posterior, pero también Gandhi en la India fue un ejemplo realmente de amor y de paz para todos los que tenía. Y vemos cómo terminan, ¿no?, por ahí estos grandes que dedican toda su vida a esta enseñanza y ayudar a la humanidad, ¿no? Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta injusticia. Y sigue pasando. Esto es lo triste, porque que pasara en el siglo VI antes de Jesucristo, en el 5, en el 4, que era terrible, pero que siga pasando en el siglo XXI, y que por eso estas enseñanzas son contemporáneas, no tienen tiempo, ¿no es cierto? Lo que pensaba y decía Confucio, y todos los que vinieron después también a Confucio. Él solía decir a sus discípulos: mis enseñanzas no son nuevas, simplemente vuelvo a recordar aquello que los sabios nos enseñaran en tiempos pasados. Y yo repito exactamente lo mismo, pero él creó también su método, su abordaje de enseñanza, por eso componía música, poesías, dejaba sus enseñanzas que las recogieron en libros los alumnos, esos grandes maestros que en esa época no había editorial, no sé si por suerte o por desgracia. Y entonces, bueno, después las imprimieron, pero era de boca oído, se iba transmitiendo de unos a otros toda esta, no solo filosofía, todas las ciencias psicológicas, todas las ciencias, ¿no es cierto?, de la educación, la sociología, la psicología de grupo, de familia. Después por eso nosotros, los psicólogos, vamos poniéndole distintos nombres, yo creo, o los educadores vamos tomando muchos de estos métodos, poniendo música. Por ahí ahora están haciendo esto de practicar la meditación. El otro día vi, no sé si en un intendente está aplicando en una escuela, hay una escuela modelo, que es lo que yo vengo diciendo en los 28, que si practicáramos esto, pero hay que entrenar a las docentes, hay que entrenar a los psicólogos, hay que entrenar a todos estos conductores de grupo, de técnicas de meditación, de técnicas de relajación. Hay que combinarlo, creo yo, también por eso, con el conocimiento de la música, porque nos ayuda también a meditar, escuchando, a relajar determinados tipos de música. Y yo digo por eso a cada uno el valor científico que puede tener la música. Pero para esto, por eso también Confucio amaba la música y, como decía ahí, tocaba un instrumento y estudió también con maestros, así como yo estudié largos años piano, que después, bueno, uno no puede ejercitar todo y hacer todo al mismo tiempo, y entonces va priorizando determinadas cosas. Y tuve que elegir por ahí entre el arte y la ciencia,
y evidentemente elegí esto más, lo de ser maestrita, como decía mi amiga, de ser psicóloga, pero también amo la música y descubro también el valor de la poesía que puede tener y las distintas utilizaciones, no solo escribir por escribir, que también es importante, esto es catarsis, ¿no? Descargar. Nunca pinté, también es otro arte que admiro profundamente a los grandes artistas plásticos, porque realmente pueden, el lenguaje de la pintura es magnífico, es tan magnífico y elevado como el lenguaje musical, creo el plástico, y por ahí ahora hablan de este lenguaje virtual, también podríamos decir, ¿no? Un lenguaje tecnológico donde hace uso de la imagen, de la luz, también del sonido, se combinan todas estas cosas, ¿no es cierto? Y esto por ahí nadie medita en todo esto y seguimos separados, por eso cada uno en su oficio, en su trabajo, y no vemos la interconexión. Bueno, Confucio vivió unos cuantos años, abandonó su cuerpo físico a la edad de 72, no era tan mayor, pero para esa época vivió muchos años, luego de haber predicado incansablemente el sendero que conduce al ser humano desde esta tierra hacia la bienaventurada morada celestial. Y esto, la morada celestial, para ir a la morada celestial, por eso es una metáfora, no hay que esperar irse al otro mundo, es lograr aquí, por eso, ese estado de conciencia, ese estado de bienestar, ese estado de paz, ese estado de amistad, de amor con los otros, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, traje nuevamente el último CD que me regaló Estela Bennett y vamos a escucharla que tan bonito canta, ¿no? Me siento cansado de andar lentamente por viejas veredas de Constitución, ondeando mi paso, variando paredes, mezclando ginebra con rabia y sudor. Ya cuando la noche mostraba su orillo, postigo de sombra que abre el dolor, saqué mis recuerdos, canciones, estribillo del flaco bolsillo de mi pantalón. Mirando del revés, me asomo en el cristal que a gritos sin doblez me marca su verdad. Tenías en la piel las armas de ganar, el modo de vencer, tu filo de puñal. Tenías sin saber tu forma de sumar, se te arrugó la fe y todo lo demás. Mirando del revés, me asomo en el cristal que a gritos sin doblez me marca su verdad. Me siento cansado de andar lentamente, tirando la vida desde un bodegón. Recién me doy cuenta que soy diferente, jamás tuve parte ni soy del montón. ¡Qué pena, muchacho!, me gritó el silencio, la trágica suerte de mugre y crespón. Y en vez de lanzarle mis pájaros sueltos, me voy cabizbajo con la procesión. Mirando del revés, me asomo en el cristal que a gritos sin doblez me marca su verdad. Tenías en la piel las armas de ganar, el modo de vencer, tu
filo de puñal. Tenía sin saber tu forma de sudar, se te arrugó la fe y todo lo demás mirando del revés. Me asomo en el cristal que a gritos sin doblez me marca su verdad. Bueno, sí, seguimos acá en otro encuentro de espiritualidad y ciencia en la radio Abasto, radiotv.com.ar, en otro encuentro de espiritualidad y ciencia, como decía, y estábamos hablando de Confucio, un poquito de su acá lo sigo de su biografía y del libro que, como dicen los grandes maestros, no escribió ningún libro, sino que recopilaron todas las enseñanzas que daba los alumnos de él, los discípulos. Pero también en esta, como era Confucio, acá leo algo de su personalidad. Bueno, ha servido siempre de ejemplo a innumerables discípulos y maestros hasta nuestros días, y muchas de sus enseñanzas, por eso digo, vamos a ver que son realmente actuales, no tienen edad, por eso son sabios estos maestros, porque realmente no hay diferencia del siglo I, de anterior a Jesucristo, de posterior, del siglo X, del XV, y actualmente son tan actuales que son sus enseñanzas. Dice que Confucio poseía un aspecto dulce y sereno, que inspiraba paz y respeto a un mismo tiempo. Mi papá tenía esa cualidad, ¿no? En sus gestos y ademanes era delicado y digno, y en todas las ocasiones era justo y ecuánime. Ojalá pudiéramos ser todos así, ¿no? Cuando trabajaba era serio y extremadamente concentrado en sus tareas, mientras que en sus momentos de descanso era afable y alegre. Sensible ante el dolor de los demás, buscaba siempre disminuir el sufrimiento de su prójimo. En sus acciones era cuidadoso, prudente y respetuoso. Cuando viajaba, siempre miraba hacia adelante, sin girar la vista a lado alguno, simbolizando con esto que los sentidos deben hallarse bajo el control de una mente disciplinada. Bueno, sentí un gran amor por todo aquello que tuviera relación con el camino de la santidad, las ceremonias sagradas, las ofrendas para las divinidades. Al respecto solía decir que su misma vida era una oración continua. Se sentía profundamente atraído por la música y era feliz escuchando cantar a sus discípulos, a quienes incentivaba a componer nuevas melodías que tratasen sobre temas elevados. Acá qué interesante, bueno, como él cantaba, hacía cantar a los discípulos, ¿no? Yo como no canto, por eso no puedo obligar a que canten, pero sí hago que escriban todos poesías sobre los distintos temas y sobre la materia, cualquier materia que esté desarrollando. Yo pido siempre a los que están, a los alumnos, que lo expresen eso escribiendo algún pensamiento, reflexión o una breve poesía. Bueno, Confucio sintió también un gran amor por la caligrafía de los ideogramas, los cuales para él eran la expresión del orden divino que debe reinar en el corazón humano. Y realmente esta caligrafía, esta letra que es tan difícil realmente porque combina, por eso yo digo, creo que la parte de dibujo con la letra como dibujo, y combina la forma, la imagen, realmente, por eso es tan difícil, ¿no? Están combinadas varios lenguajes por ahí, ¿no? Por esta razón sus enseñanzas han sido el origen de célebres escuelas de calígrafos, también lo tomaron como ejemplo, claro, porque saber todo esto hay que ser un gran calígrafo. Si bien gustaba del orden y de las acciones ceremoniales, se hallaba muy lejos de ser rígido e inflexible. Por el contrario, su amor por el equilibrio y la armonía daba lugar a la amplitud en su vida y la comprensión de las diversas
naturalezas humanas. Evidentemente, aunque no estaba la psicología, sabía muchísimo de psicología, todos estos grandes maestros, cómo es la mente, cómo es el ser humano, y él podía en forma intuitiva saber todo esto. Evidentemente tenía un amor por el equilibrio y la armonía, por eso yo digo que todos los que aman la música realmente están en la búsqueda, ¿no?, de ese equilibrio, de esa armonía, de esa perfección. Por eso la importancia, ¿no?, de, para mí, ¿no?, de tocar, sobre todo, esto lo digo para todos los maestros, los educadores, los sanadores, sean médicos, que también divorcian esto de la música. Algunos cantan y algunos tocan, gracias a Dios, algunos pintan también, pero hace unos siglos estaba separado por eso esto, ¿no? Lo mismo pasa con los psicólogos, que gracias a Dios también actualmente hay muchos que investigan, profundizan todos estos textos sagrados, en especial los transpersonales, que estudian, investigan danzas arquetípicas, realmente, y las toman después como técnicas terapéuticas. Por eso esto de danza terapia o de biodanza me gusta más, porque la palabra terapia se asoció con enfermos, se asoció con locos, y esto no existe en los libros, estas palabras, ¿no es cierto?, en la parte técnica y demás, ¿no es cierto? Entonces hay que decir las cosas por su nombre. Mejor por eso hablar de biodanza, o yo hablaría de psicodanza, o de teatro, de psicodrama, o por ahí bioteatro podría ser un teatro, así que sirve para hacer también catarsis y para tener un método también educativo a través de esta arte, ¿no? Por eso es importante practicar, yo creo, el maestro o el que cura un arte, ¿no? La música es increíble, como la pintura. También pintar, también esculpir es otra técnica muy útil para, sobre todo, gente que tiene que trabajar con las manos y mover mucho las manos y que tiene por ahí mucha fuerza en las manos. Algunos me dirían, y bueno, a algunos les gusta el boxeo, por eso es una manera, yo creo, de canalizar todo ese impulso agresivo y violento en un deporte o en un arte, ¿no? Yo siempre elegí el arte, entre el deporte y el arte también elegí el arte, y entre el arte y la ciencia elegí por ahí la ciencia, ¿no? Pero bueno, en algún lugar hay que pararse, pero esto no quiere decir que uno no integre un poquito de cada uno. Bueno, a menudo Confucio hablaba de sus defectos, ¿no?, para mostrar a sus alumnos que puedan superar los suyos. Es decir, hablaba de los de él, ¿no? Esto es interesante, esto yo lo tomé también, hablar de tus virtudes vos mismo, es un poco en los talleres, ¿no?, en donde yo no estoy de acuerdo con comentar o analizar de otro, y menos si no está presente la persona. Y entonces que cada uno comenta o dice desde su lugar, para que también se haga responsable de lo que dice y cómo dice, y que cada uno de los presentes habla por sí, ¿no?, con su voz. No permito por eso el comentario de otro, el defecto, a menos que él le pida que los demás le observen lo que le tienen que observar. Incluso los psicólogos transpersonales, en general, o la psicología transpersonal, se opone a esto un poquito de la interpretación. Y por ahí se hace cuando, si el otro nos pide, como diría mi padrino, te pide el consejo, te pide tu opinión, vos se la das. Pero si no te lo pide, no, porque pasa esto, ¿no?, que cuando el otro le comenta algo al otro, realmente le dice los defectos y produce la pelea, la discordia. Entonces el otro le retruca con otra peor de él, y es una cosa de nunca acabar, y esto lo sé por experiencia yo también. Y la mejor caricia, esto sí, yo lo hago mucho, es la mejor caricia, sí, es desear algo bueno para la semana, o ver algo positivo
que le ves en el otro y decírselo. Por ejemplo, si te gusta, y yo esto ahora lo hago en la calle y algunos se sonríen y me dicen qué simpática, qué agradable que es. Bueno, esto lo aprendí también conmigo misma y lo aprendí un poco de haciendo los talleres y demás, esto de observar o pedirle al otro que observe algo lindo, algo que le gusta del que está enfrente o al lado o en la ronda. Y entonces ahí aprendí a que cuando me gusta algo de alguien del pelo se lo digo, aunque no la conozco. Le digo que me gusta el peinado, le digo que me gusta o que me parecen interesante el color de zapatos que tiene o el diseño. Y bueno, y siempre provoca una gran alegría en el otro que le marquen lo positivo. Bueno, esto lo hacía, también lo hago, es parte de la técnica y de terminar por ahí el taller o el encuentro, viendo algo alegre, algo positivo, algo bueno. Y ahí sí te puedo señalar del otro y pido que los demás digan de cada uno algo que les gusta del otro, ¿no? O que vean una cualidad, una virtud. Y esto es muy positivo porque también nos pone en otro lugar, nos pone no en la crítica, tampoco no dar el consejo si no lo piden, no ver los defectos del otro, sino que lo interesante es que cada uno vea la perfección y la belleza, cada uno desde su lugar trate de superar sus defectos, sus limitaciones. Esto es la base o es la idea por ahí que yo tengo del método, que lo logre o no lo logre, es otro tema, porque yo siempre digo que la ciencia y las técnicas o los recursos son infalibles, y los que podemos fallar por las limitaciones que tenemos es el humano. Por eso la importancia de los humanos seguir siempre estudiando, descubriendo, yo diría investigando, siempre tener esta mente abierta, despierta, para poder captar y aprender. Y yo amo muchísimo, por eso a mis sobrinas nietas, aprendo y se me ocurren cosas increíbles cuando juego, porque se ve que pongo juegos de ellos con técnicas de ellas actuales y son modificaciones por ahí de cuando yo era niña, y puedo integrar cosas del pasado con el presente y lo que ellas se les ocurre y a mí también, y juntas se nos ocurren cosas y entonces recreamos nuevos juegos y yo aprendo con ellas y ellas se ve que aprenden o se divierten conmigo y se divierten jugando, y que es un método, evidentemente el método lúdico para enseñar. Y esto es interesante porque a mí se me ocurren cosas que después las aplico en la metodología de los talleres, y por eso digo que aprendo muchísimo con mis sobrinas nietas. Y bueno, esto es importante cuando los padres, por eso dice que aprenden con los hijos, los que son humildes y los padres que son más inteligentes o cariñosos se dan cuenta de esto, que aprenden, y por eso los chicos también aprenden de ellos o los respetan o tienen autoridad sin gritarles, y como hacía Confucio, que tenía una gran autoridad, todo inspiraba un gran respeto, ¿no es cierto? Bueno, no sé si escuchamos otro. Y después sí voy a leer algunas frases de las enseñanzas de Confucio. No supe hasta el momento de vivir sin un costado, tan solo con el lado que tendré para seguir, que fuiste como el modo de resumir mi todo. Tu adiós es la tristeza que no puedo dividir. Después de la simbiosis que lograron nuestras almas y aquella rara alquimia que también se dio en la piel, me duele este momento como un desgarramiento, y hay algo mío adentro que se fue. Amor, no estoy despierto, decime que no es cierto. Quisiera
soñando con otra realidad. En este desconcierto mi cielo se ha cubierto y sé que se me ha muerto la mitad. Me falta justo el lado, tu parte y el costado, que nunca nadie más podrá llenar. ¿Cómo ocupar con nada ese hueco de tu almohada? ¿Quién pueda ya sentarse en el que fuera tu lugar? El drama y la comedia voy a vivir a medias. Tendré que transcurrir sin tu mitad. Amor, no estoy despierto, decime que no es cierto. Quisiera estar soñando con otra realidad. En este desconcierto mi cielo se ha cubierto y sé que se me ha muerto la mitad. Me falta justo un lado, tu parte y el costado, que nunca nadie más podrá llenar. Bueno, sí, seguimos. Acá decía que iba a leer un poquito. Estela, fantástico realmente. Bueno, cuando uno pierde, ¿no? Yo diría, ¿cuántos que formaron mi mitad, ¿no? Cuántos amigos, familiares, en fin, que no están aquí para... Pero bueno, siempre hay que estar con los que uno tiene presente, los amigos. Ahí estaba hablando la alegría de mi vida, mis sobrinas, nietas, realmente. En fin, mis sobrinos. Y bueno, es que ellos me aman y yo también profundamente los amo. Bueno, acá vamos a ver algunas cosas que sacaron de los libros que después escribieron discípulos de Confucio con las enseñanzas que pertenecen a distintos libros que después se escribieron, ¿no? Los cuatro libros en que están todas las enseñanzas de Confucio. Yo en mi mano tengo uno que el Chung Yun, que es el medio invariable. Sería un poco el camino del medio del Buda, el camino del equilibrio, la armonía, poder actuar así. Y entonces dicen unas cuantas enseñanzas para lograr esto, ¿no? Lograr un camino de santidad, porque el santo no es solamente, la gente confunde con un religioso, ¿no? En realidad el santo tomado en este sentido es el hombre recto, el hombre virtuoso, el hombre humilde, el hombre generoso, el hombre piadoso, el hombre respetuoso, creo, entendiendo lo que pensaba Confucio, ¿no? Dice, las virtudes más elevadas son la bondad, lo que estaba diciendo yo, ¿no? Por supuesto que lo leí. La bondad, la rectitud, el recto conocimiento, la recta acción y la pureza del corazón. Habla mucho de esto. Bueno, esto el Buda también dice, con otras palabras, dice lo mismo, que sería el óctuple sendero, esto del recto pensamiento, el recto acción, esto acá tiene la acción, tiene que ver para Confucio con la rectitud y con la bondad. El sabio, después de haber hecho brillar dentro de su corazón las virtudes celestiales, debe extender su acción hacia los otros seres humanos, aquí es muy maestro, ¿no? Y ayudar a que éstos se libren de las máculas que oscurecen su interior desde hace ya mucho tiempo y que no las hemos superado. Fíjense si Confucio reapareciera en el siglo XXI.
En todas las cosas de la vida hay que saber diferenciar entre lo principal y lo accesorio. Y en las obras que realizamos hemos de distinguir entre el fin y el principio. El que sabe poner cada cosa en su lugar no se halla lejos del sendero del gran estudio o la autoperfección. También él, como el Buda y todos estos grandes maestros, piensan que lo interesante es meditar y el autoconocimiento y que todo está en el interior de uno y a partir de ahí descubrir lo que diríamos en psicología, lo que está latente, lo que es subconsciente o inconsciente y poder ver lo bueno que hay ahí, ¿no? Los antiguos reyes también da indicación para los que gobernaban, para hacer brillar las virtudes celestiales en el corazón de los seres humanos, primeramente se aplicaban a gobernar rectamente. Para gobernar rectamente, antes ponían buen orden en su propia familia. Para poner buen orden en su propia familia, se esforzaban primero por perfeccionarse a sí mismos. Para perfeccionarse a sí mismos, regulaban primeramente los movimientos de su corazón. Para regular los movimientos de su corazón, se entregaban a la voluntad divina. Para entregarse a la voluntad divina, desarrollaban el conocimiento sagrado. Y para desarrollar el conocimiento sagrado, se entregaban pacientemente al estudio de la naturaleza, que es la ofrenda de Dios a los seres humanos. Todos ellos son gran amantes, observadores de la naturaleza. Gracias a esto surge la biología, surge la física, como ciencias, como disciplinas, ya está en esto. No solamente surge la teología, la religión, por eso la gente por ahí confunde todas estas grandes enseñanzas o el conocimiento sagrado con el conocimiento solamente religioso o el espiritual con lo religioso. Y por eso digo que está en la base el nacimiento después de cada ciencia que investiga cada aspecto. La física, primero viene la mecánica, después la física cuántica, que para mí es una física espiritual, o otro concepto de energía, otra manera de ver, de observar la naturaleza. Lo mismo pasa con los distintos movimientos de la música, de la pintura, que van cambiando los nombres según cada uno como interpreta. Lo interesante es hablar, del dibujo, o hablar en este caso de la ciencia, o hablar de la filosofía como una ciencia madre, ¿no? De la cual se desprenden las otras ciencias chiquitas, como decía. De cualquier manera, esto que está diciendo para los reyes y los gobernantes, yo creo que sirve para cualquier persona también que dirige, que coordina un grupo, que está en contacto con gente también. Y esto evidentemente dice acá que no podemos conducir un grupo si primero no conducimos bien a nuestra familia, y si en nuestra familia tenemos que solucionar algunos problemas o entender, ¿no es cierto?, diferencias que puede haber entre hermanos y demás, y por eso, para lograr eso, hay que poner en orden o a uno mismo, ¿no? Y esto lleva al autoconocimiento, esto lleva al autoanálisis, esto lleva, gracias a la idea que la historia nos regalara en Occidente y fines del siglo XIX, comienzos del XX, a Freud y al psicoanálisis, ¿no es cierto? Y anterior a él ya estaba esta intención de la ciencia psicológica, del conocimiento de la mente, de lo que está oculto, de lo que está latente en cada ser humano. Y gracias a todos estos psicólogos o pensadores, o médicos, no había antes, cuando Confucio, la facultad de medicina de ningún lado, sin embargo sabían sanar, curar. Y bueno, entonces gracias a todos ellos han ido descubriendo, por eso digo, yo amo tanto como amo la música y demás, por eso amo la ciencia, evidentemente, y tengo una gran admiración por todos los investigadores,
todos los que contribuyen en las distintas ciencias a darnos un aporte. Yo digo que no hay más creatividad e imaginación que aquel que descubre o, entre comillas, inventa una vacuna. También el que inventó el avión. Bueno, hay que saber 1 kilo, no solo de física, de mecánica, en fin, de un montón de cosas realmente, pero hay que tener un bocho increíble, ¿no es cierto?, para tener el avión, hacer el avión o el auto, o también el barco, ¿no? Bueno, y acá termino, sigue, hay muchísimo para decir de todo esto. Un discípulo debe amar a todos los seres humanos, sin embargo, debe relacionarse más estrechamente con aquellos que buscan la santidad. Esto mi familia y mis tíos siempre decían, y mi abuelita también, que siempre hacete amigo de alguien que sea mejor que vos, porque así aprendes de él, ¿no? De que tenga alguna cualidad, alguna virtud, ¿no? Y evidentemente yo aprendí mucho también a escribir, y cada vez creo que escribo mejor de los escritores, que aprendí también a hablar, a recitar también, no solo de la docencia de maestros, sino también escuchando, y aprendí mucho y sigo aprendiendo, por eso en distintos grupos artísticos y demás. Y bueno, estoy aprendiendo bastante todo lo que puedo en la parte electrónica, aunque me cuesta tremendamente realmente, y bueno, será hasta el otro sábado. Que pasen un muy feliz fin de semana, y yo me voy con mis sobrinitas que me van a estar esperando a partir de las 6:15. Bueno, un beso para todos, y bueno, ojalá les sirva un poquito toda esta sabiduría que he comentado y este ejemplo de Confucio.